Los funcionarios públicos del gabinete del gobernador Julio Menchaca están rindiendo sus comparecencias ante los legisladores del Congreso local. Por primera vez, y siguiendo el ejemplo del mandatario estatal, son a puertas abiertas para que el pueblo hidalguense conozca sus resultados. Además, dentro del menú de comparecencias, uno de los temas que mayor interés atrajo fue el de seguridad. De acuerdo a los números oficiales, Hidalgo lo está combatiendo de manera efectiva. Por último, los conflictos de las autoridades de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo continúan con la comunidad estudiantil. No han terminado, tal y como se dijo que pasaría en las mesas de diálogo. Esta problemática logró que otros institutos se unieran y levantaran la voz. Así es como sucedió también con el Instituto Tecnológico de Pachuca. Bienvenidos y bienvenidas. Hoy estos son los temas que ponemos sobre la mesa. De esta manera le estamos saludando y agradeciendo que nos acompañe en la señal del 12.1 aquí en el canal del pueblo. Muchas gracias por preferirnos y permitir que le llevemos en esta ocasión una edición más de este espacio en donde, como ya lo sabe, nuestros compañeros y quienes se encuentran hoy, nuestros colegas en periodismo y comunicación, estarán vertiendo sus opiniones a través de pues estos micrófonos con los temas que ya le adelantamos. Así que si le parece bien, vamos a saludar a quienes hoy o con quienes hoy tengo el honor de compartir esta mesa. Por favor, acompáñenos, que le damos la bienvenida a Jorge Correa, director editorial de La Jornada Hidalgo, que ya nos acompaña acá en el extremo derecho. Él es especialista en periodismo digital, además ya más de 15 años, 17 años ejerciendo el periodismo. Bienvenido, Jorge. Muchas gracias a todos los panelistas y a las personas que nos ven allá en casa. Gracias por estar con nosotros y también le agradecemos a Luis Corella, aquí a mi costado derecho, director de Arco TV, director también de Colfirm Producciones y quien, bueno, pues además tiene ya también amplia experiencia en periodismo, en comunicación. Por primera ocasión acompañándonos. Bienvenido, Luis. Gracias, muy amables. Un placer estar con ustedes. Un saludo. Bienvenido, esperemos que se sientan cómodos en este espacio ejerciendo su opinión, así como quien se encuentra a mi costado izquierdo, seguro usted ya lo conoce, Álvaro Álvarez, que también nos acompaña por primera ocasión. Él, bueno, pues fue voz oficial de Televisa durante 22 años, actualmente voz de Exa Radio, actor de doblaje y director académico de la Escuela Nacional de Locución. Amplia experiencia en la comunicación y es un honor para mí compartir contigo hoy, Álvaro. Bienvenido. Encantado de estar aquí con ustedes y también con el público. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias por aceptarla y por acompañarnos. También Uriel Ramírez se encuentra con nosotros, periodista, comunicador con experiencia en TV Azteca, además también como redactor en El Heraldo, actualmente impartiendo talleres para quienes están preparando en esta materia, comunicación, periodismo y demás. Uri, un gusto saludarte nuevamente, bienvenido. Mara, ¿cómo están? Jorge, Luis, Álvaro, un gusto estar con ustedes y con todas las personas que nos siguen en sus casas, ¿no? Hoy para mí un honor encontrarme entre caballeros con esta amplia experiencia que ya comentábamos y bueno, pues irnos directamente entonces a lo que nos compete porque a veces el tiempo nos gana, entonces vamos a apresurarnos. El primer tema que tenemos hoy, las comparecencias que iniciaron la semana pasada, el lunes, quien arrancó con estas fue el secretario de Gobierno en el estado de Hidalgo, Guillermo Olivares Reina, y que bueno, de una manera general pues abordó los distintos temas y parte de las actividades que se realizan en las distintas secretarías. Estas, hay que decirlo de manera histórica, por primera ocasión se hacen a puertas abiertas, como se hizo el informe también del gobernador del estado, Julio Menchaca, el pasado 5 de septiembre. Y bueno, pues dejando claro ese ejemplo de que se busca llegar al pueblo, de que se busca llevar ahora estos resultados a quienes se tienen que ver beneficiados, que es nada más y nada menos que los hidalguenses. ¿Qué opinión les merece de entrada de manera general? Pues este hecho, el que se haga con la oportunidad de que quien así lo desee pueda acercarse a escuchar las comparecencias o pueda seguirlo a través de los medios de comunicación, que también nosotros que trabajamos en medio es de reconocerse. Inicio, Jorge Correa, contigo para irnos así en orden en este primer bloque. ¿Qué nos puedes decir?
Creo que es un ejercicio que a mí se me hace muy positivo. Esta parte se me hace muy democrática, que pueda llegar un secretario, hablarle a los diputados, que es así como debe de funcionar esa relación entre ejecutivo y legislativo, y que pueda explicar cuál es su plan de trabajo. Y también nos ayuda mucho a ver a los ciudadanos, para ver el tamaño también de nuestros funcionarios y de nuestros diputados, para ver en qué nivel tenemos, ¿no? A mí me ha sorprendido a veces que de repente hay un secretario que dice algo que se puede cuestionar y que los diputados lo dejan pasar, ¿no? O sea, que a veces no saben o no están preparados para la comparecencia. Luego No quieren enfrentar o confrontarse, ¿no? confrontar. Sí, o sea, unos están muy preparados, otros les falta mucho, otros les preguntan cosas de otra secretaría, ¿no? No tienen conocimiento. Es así, esa parte que aparte una transmisión en televisión pues desnuda a la persona, ¿no? Sobre todo cuando está en una comparecencia. Entonces me hace muy positivo porque ves esos aspectos. Creo que también hay otras cosas que se pueden mejorar, pero como bien dijiste la primera vez, pero como un ejercicio democrático de poder entregar cuentas y de ser transparentes, creo que esa parte se me hace muy positiva en cuanto a tener una comparecencia de este estilo. Bien, muchas gracias. Por acá, Luis, ¿qué opinión te merece esta oportunidad ahora de poder escuchar las comparecencias para todos? Mira, tuve la oportunidad de estar el día de ayer en la de Desarrollo Económico y la verdad presentaron un informe muy bueno, muy amplio. Tuve la oportunidad de ver todos los videos que pudo presentar el secretario y pues sí tiene muy buena imagen, presenta muy buena potencia que presenta Hidalgo, ha crecido y aparte, como dice, los diputados pueden entrevistarlo, pueden preguntarle y sí se hizo una dinámica ahí de preguntas y respuestas y la verdad sí es muy bueno porque tuvimos la oportunidad de estar ahí, cosa que antes no se nos permitía. Sí. Bueno, como medios sí podremos entrar, pero como personas invitados no teníamos el acceso y ahora pues ya lo tenemos y eso se hace muy dinámico. Además, ahora que lo mencionas, también, aparte de que la ciudadanía puede tener esta oportunidad, se designó un espacio específico para los medios de comunicación en el que, bueno, pueden estar allí escuchando, tomando nota, poder en tiempo real estar también subiendo la información o compartiendo la información a través de cada uno de sus medios. Y eso también es importante porque es parte del llegar a la ciudadanía en tiempo real y de estarles informando para quienes quizá a lo mejor no pudieron asistir, ¿no? Algo que hay que destacar. Álvaro, ¿tú qué nos puedes decir? Partiendo desde la etapa en la que nos encontramos, que es la era de la expresividad, que es una etapa súper importante para poder comunicarnos a través del poder de la voz, a través del poder de una comunicación directa, real. Hoy vivimos a través de los mensajes de texto, vivimos a través de los memes, a través de una gran cantidad de elementos que son gráficos, visuales. Pero el hacerlo a través de una expresividad, de una comunicación directa, puedes entender a las personas, puedes comprender la situación y por un lado está la voz del pueblo, está la voz del gobierno y están los medios que tienen la obligación de transmitir. Celebro esto de verdad porque al final de cuentas entender que hoy tenemos un peso muy importante cada uno de nosotros como comunicadores de poder compartir lo que es tal cual es. Sin interpretaciones. Nosotros podemos mandar mensajes, nosotros podemos tener textos, nosotros podemos tener gráficos, pero realmente no representa mucho de lo que nosotros podemos llegar a sentir. Entonces, el aperturar este tipo de comunicación, este tipo de puentes entre la ciudadanía, entre los distintos sectores legislativo, judicial, que también pueda ser el ejecutivo, y los medios de comunicación, sin duda, es un aplauso para quien esté tendiendo esta comunicación para todos. Bien, gracias. Uri, el gobernador puso el ejemplo con el primer informe de resultados ahí en Plaza Juárez. Veíamos que más de 12,000 personas asistieron a escuchar parte de este informe, parte de los resultados de cada una de las secretarías. Ahora le tocó a cada secretario y también en esta misma dinámica. ¿Tú qué nos dices? Sí, igual coincido con ustedes. Es importante que ya sea en el Congreso o en redes sociales, porque lo importante también es que todos los eventos ahorita de gobierno, sea la secretaría que sea, los están transmitiendo en vivo. Entonces, eso es importante. Nosotros también nos subimos al tema de las transmisiones en las comparecencias, que ya sea en el Congreso, o sea mediante los medios de comunicación. Me parece muy importante que los hidalguenses estemos enterados y sobre todo que conozcamos qué es lo que se está haciendo en el gobierno. Por ahí lo decía Jorge al principio. Bien, todo bonito, es la primera vez que se hace, es un ejercicio muy bueno, pero tal vez ahí en los cuestionamientos me parece apretarle un poquito más por parte
de los diputados, ¿no? Porque pareciera que te voy a preguntar para que me respondas lo bonito, a tu favor. Entonces, por ahí sí le pudiéramos apretar en cuestionamientos de los diputados que tal vez pudiéramos, si no poner en entredicho lo que dice el secretario, sí cuestionarlo y no como que sea una pregunta a su favor, ¿no? Entonces, por ahí, a lo mejor yo lo estoy viendo de esa forma, apretarlos. No quiere decir que nos pongamos en Atacar. contra, ni atacar, ni mucho menos no. Pero a lo mejor unas preguntas más certeras para que nosotros nos podamos enterar de tal vez, no el número oficial, no el número que yo tengo, para que veas lo que estoy expresando y cómo lo estoy haciendo. Jorge, tú tienes también esta amplia experiencia de las comparecencias de administraciones anteriores o de años anteriores. Se hacían a puerta cerrada con cierto número de legisladores y las preguntas a veces sí eran un poco más tensas, un poco más apretadas, dice Uri, para esperar una respuesta de algo que quizá no se había mencionado dentro de la comparecencia o dentro del mensaje del secretario. Ahora, ¿será que existe esta indecisión de los diputados para poder preguntar más enérgicos o qué pudiera pasar? Lo que pasa es que también el partido hegemónico pues es Morena. Antes, en las últimas comparecencias, porque no hay que hablar de todas, antes, digo, si nos vamos 20 años atrás, las comparecencias eran mucho más de terciopelo que ahorita, pero sí las últimas, que fue cuando el gobernador, la administración pasada, tuvo un congreso de oposición, y pues ahí entonces era un poco más ríspido. En este caso, pues el gobierno, tanto como la mayoría de los diputados son de Morena, y el grupo que había ganado era el PRI, que se pasó al grupo independiente, ¿no? Que ya no está en el PRI. Entonces ya es un congreso medio raro, ¿no? Desde ahí ya entramos ahí a que quién va a ir en contra de eso, hay que cuestionarse, ¿no? Pero entonces el problema no el problema, la cosa el asunto que se tiene que mejorar es precisamente que tienen que ser más críticos y entender cuál es la posición del legislador. El legislador, yo llego, yo voto y es mi representante ante el Congreso así que para que le rinda cuentas el funcionario. Entonces, por eso que se tienen que preparar más, tienen que hablar más. Yo a veces también vi algunas comparecencias que le entregaron a los diputados, unas en PowerPoint, por ejemplo, que según yo tienen que ser los datos duros, tienen que venir explicado cada uno de los detalles. De cómo se hizo, cómo se entregaron medicinas, cómo se entregó, cómo fue que llegó una empresa, en la SEP, cómo es que estos libros de texto gratuitos se entregaron. Tenemos que saber toda la forma en que trabajó el gobierno en su primer año. Entonces, sí, los diputados tienen que prepararse más, desde mi punto de vista. Y también otra cosa que yo critico mucho estas comparecencias es que algunos llegaron con porra. Sí. ¿No? O sea, que llegaron y es un ejercicio de rendición de cuentas, pero traen una su porra y le están gritando ahí arengas al secretario o hasta algunos subsecretarios. Y dices, bueno, este es un ejercicio de transparencia, no es un ejercicio de promoción, ¿no? Si lo haces bien, te sirve de promoción, ¿no? Es obvio, pero el objetivo principal es de transparentar, de entregar cuentas, y creo que eso es algo que tiene que mejorar. Es la primera vez que se hace, es perfectible, a ver cómo nos va el siguiente año y con los demás secretarios. Pero sí creo que los diputados tienen que prepararse más para este tipo de ejercicios. A Bien. lo mejor en tiempos está bien, ¿no? Porque son hasta 30 minutos, que es lo que Sí. puede tardar, las preguntas y respuestas 3 minutos. Me parece que son dinámicos, digo, salvo que lleguen a alargarse, el de educación pública se alargó bastante, en Sí. temas que por ende te vas a alargar, pero me parece que hoy, en cuestiones de tiempo y de dinamismo, me parece bien, me parece buen ejercicio. Pero fíjate que ahí sí dieron 3 minutos de preguntas, 3 minutos de respuestas, pero tenían derecho a réplica y otros 3 minutos y luego otros 3 minutos de otra respuesta, ya se alargaba a 12 minutos por diputado. Las réplicas Solo fue, ayer digamos, fueron 9, imagínate, son 2 horas de preguntas y respuestas que la verdad, como comentas, pasaban y puros halagos. Es eso. Entonces, pues la pregunta directa te puedes tardar en hacer 1 minuto, la puedes concretar y no estar halagándolo 2 minutos y medio y en medio minuto formulas tu pregunta. Eso es lo que se vio un poquito más largo. A mí me causó gracia la comparecencia del secretario de Obras, ¿no? Que iba un diputado y en lugar de decirle qué había hecho, le pedía obras, ¿no? O sea, oiga, es que en mi comunidad esta carretera no está. O es que en esta carretera, esta otra obra no se ha ejecutado. Y así estaban hablando.
dije, bueno, es que este no es el momento para eso tienen otros periodos, ahorita es para rendir cuentas, ¿no? Entonces yo creo que también los diputados, como es un ejercicio nuevo, tal vez sería Así bueno es, que ellos supieran o conocieran o tal vez deliberaran entre ellos cómo es lo que La tienen, qué es lo dinámica. que tienen que hacer esa dinámica para que rinda cuentas el Ejecutivo al Legislativo. Justo el día de ayer se realizaron, creo que unas de las más importantes, que fue como decías, Luis, la de desarrollo económico y además la de Contraloría por parte de Álvaro Bardales a mediodía. Son, creo que, uno de los temas en los que se ha hablado no solamente ahora, sino desde el inicio de la administración, por pues justo parte de lo que dejó la administración pasada y de los resultados que ahora tienen que entregar, de qué se ha hecho, de cómo siguen, en el caso de Contraloría, por ejemplo, las auditorías, las investigaciones, en desarrollo económico, bueno, también la llegada de las empresas, que se está buscando mejorar la economía, se ha visto reflejado en cifras y en encuestas que nosotros como medios también hemos manejado. ¿Qué nos puedes decir también de esto, específicamente de las dos quizá que se realizaron ayer? Mira, en cuestión de Álvaro Bardales, al principio todo el mundo como que le tenía miedo, ¿no? Como que decían, llegó el Contralor, llegó, como él mismo nos lo dijo en una entrevista, llegó el lobo, que es el que va a cuestionarlos. Sí se ha hablado mucho del tema, pero no se han dado como que los resultados que la gente esperaba, ¿no? Que cayeran gentes que tendrían que caer y no han caído. Y en cuestión de desarrollo económico, sí ha aportado bastante. Yo digo que ha apoyado a muchas empresas locales y se ha visto en los resultados porque tan solo está apoyando a los jóvenes que no tienen experiencia y quieren trabajar en algún lado, pero si no tienen experiencia no los aceptan. Entonces está creando programas para ayudar a jóvenes y para ayudar a adultos mayores que los pone también a trabajar. Estos adultos mayores en su momento no tenían un ingreso, no tenían cómo generar. Ahorita ya ha entrado a varias empresas y esos adultos mayores pues ya tienen un trabajo, a lo mejor no fijo, porque el apoyo nada más es por 6 meses, pero sí los apoya y los revive a seguir trabajando. Y que al final se ve reflejado en la economía, ¿no? de las familias. Tenemos que hacer una pausa. Ahí en casa le invitamos a que continúen con nosotros. Regresamos para ir cerrando este tema y dar paso al siguiente, porque también lo que ha destacado es el tema de la seguridad. Ya se rindieron cuentas de igual manera en este ámbito y vamos a analizar un poco cómo se está combatiendo la delincuencia en el estado de Hidalgo. Quédese con nosotros, que vamos al corte rapidísimo, pero volvemos con más aquí a Sobre la Mesa. Estamos de regreso con ustedes. Muchísimas gracias por continuar con nosotros en este espacio. Les seguimos acompañando aquí en Sobre la Mesa. Y bueno, luego de esta pausa, como se lo prometimos, vamos a ir cerrando el tema de las comparecencias, pues retomando que una de las más importantes también que ya se realizó el miércoles de la semana pasada y que incluso fue la única en el día, fue la de la Secretaría de Seguridad Pública a cargo de Salvador Cruz Neri. En materia de seguridad estaban muy altas las expectativas antes de la llegada del gobernador Julio Menchaca Salazar y queremos saber, queremos analizar si se están cumpliendo con esas expectativas de la ciudadanía, que si bien no se han logrado las metas, no se han logrado aún los objetivos, porque así lo ha dicho incluso el propio gobernador, se sigue trabajando por ello. Álvaro, vamos contigo ahora. En materia de seguridad ya se rindió esta comparecencia y pues las expectativas siguen también para los ciudadanos en estos temas. ¿Qué nos dices? Algo importante que también tenemos que reconocer son las dinámicas que se tienen que establecer bien en la mesa. Por un lado, el legislador tiene que ser el experto, el especialista de las necesidades, de los problemas de la ciudadanía. Y por el otro lado, el Ejecutivo tiene que ser el especialista en la solución de esas necesidades y de esos problemas. El intercambio de estas ideas entre lo que hace falta y entre lo que realmente se tiene que hacer genera un verdadero compromiso de poder hacer y decir que esté en el mismo nivel de congruencia. Si nosotros decimos que se va a hacer algo y no lo hacemos,
lo que vas a comparecer, lo que vas a sostener, no tiene una claridad, pues al final de cuentas eso es lo que hoy nos vamos a empezar a dar cuenta. Y ahí es en donde las dinámicas van a tener que cambiar, que adecuarse, que tener un eje temático. Lo más importante en este momento es que si nosotros tenemos un objetivo, que es la observación, y desde esa observación sabemos que vamos hacia un punto de buscar la seguridad, de buscar un planteamiento que tenga la claridad de poder estar cada vez más tranquilos, más seguros, es un trabajo que se va a ir realizando con distintas dinámicas. Lo más importante de estas comparecencias, a mi parecer, es que se abren estos puntos de encuentro entre las necesidades y las soluciones. Y el trabajo tiene que estar enfocado en ello. Y nosotros vamos a ser quienes seamos testigos de que se estén haciendo las cosas con efectividad. Claro, y que las soluciones, como dices, pues sean palpables o se estén viendo reflejadas en esto. Uri, ¿tú qué nos dices? Pues sí, expectativas porque realmente es un tema sensible, ¿no? La seguridad y la tranquilidad y sobre todo por lo que hemos vivido en los últimos meses, que no sé si se ha incrementado o no, pero al menos hemos conocido de más temas inseguros, sobre todo en el área de Tulancingo, Cuautepec, Atotonilco, que son municipios que tienen toda una historia, ¿no? Por lo mismo y por la cercanía con Pemex y con todo. Si nos vamos a números, te podría decir que son buenos. Son números altos lo que se está haciendo en el estado de Hidalgo, pero ahí habría que ver un poquito que se pusieran de acuerdo pues las autoridades estatales con las federales, porque de repente las federales dicen unos números y las estatales decimos otros en cuestiones del crimen organizado, que no existe la presencia del crimen organizado en el Estado, pero de repente escuchas al estatal que sí, que hay al menos 3 grupos de los que se encuentran. Entonces, por ahí creo que sí es importante, y en ese sentido, el gobernador Julio Menchaca lo aclaró, dijo que había 20 puntos o había focos rojos donde se tenía pensado que son más sensibles para la presencia del crimen organizado, pero que no existían, ¿no? Y por ahí los medios de comunicación de pronto como que lo malinterpretamos y dijimos que existen grupos de crimen organizado en 20 municipios del estado de Hidalgo. Entonces, eso es lo que me parece importante porque empezamos a manejar distinta información y ahí es donde la gente de repente es como que, oye, a ver, espérame, y le metemos ese miedo que en teoría no debería de existir, porque ahorita ya es muy fácil, lo hemos visto aquí en la capital y no quiere decir que son hechos aislados, pero de repente hay un muerto, ¿no? O sea, en pleno centro de la capital dices, espérame, o sea, ¿qué es lo que está sucediendo? Entonces, aclarar este tema me parece importante, sobre todo que se pongan de acuerdo con números. Lo que decía el secretario Salvador Cruz Neri, pues hemos recuperado, hemos logrado, y sobre todo que se combata, ¿no? Que es lo importante, sobre todo por la zona en la que estamos, porque al fin y al cabo tenemos al Estado de México, tenemos a Tlaxcala, a Querétaro, entonces por ahí es importante ese tema, ¿no? Y ahí es la importancia de visibilizar la información porque lo que dice se tiene que sostener, si no, Exacto. entonces efectivamente pueden empezar los conflictos que van a afectar ambos puntos. Y ser muy conscientes de la fuerza que tiene la información que puedes estar dando incluso como medio de comunicación, del teléfono descompuesto que puede crearse de repente y tratándose de temas tan sensibles como es el de la seguridad. Es muy delicado y de ahí también la importancia que tenemos como medios y la responsabilidad sobre todo que tenemos también. Con esto damos pie entonces a nuestro segundo tema, que es precisamente el de la seguridad. Y es que lo mencionabas también, Uri, en los últimos meses se ha visto un poco tenso en este sentido el tema de la seguridad, de la delincuencia, como quiera usted verlo. Fue incluso cuestionado el gobernador Julio Menchaca recientemente sobre la llegada de cárteles o de grupos delictivos del crimen organizado específicamente al estado de Hidalgo, de qué tanto pudieran estar ya presentes en territorio hidalguense. El tema del transporte de Tizayuca, que también se ha convertido en uno de los que en materia de seguridad pues ha puesto más el ojo de los elementos de en este rubro, los elementos de seguridad, pero así también de nuestras autoridades y por supuesto de los ciudadanos que exigen que se actúe y que exigen que se les dé esa seguridad a las familias de estos municipios o de quienes están pasando por estas situaciones. El tema del huachicol, que también incluso fue parte de lo que se destacó no solo en la comparecencia, sino también en el primer informe del gobernador. Pero en general, ¿qué nos puedes decir tú, Jorge? También hay que ver de dónde venía este Estado, ¿no? Porque a veces se nos olvida que parece que este Estado, todo en seguridad, todo funcionaba bien. Pero aquí, en esta misma mesa, le preguntamos al director del secretariado, a Rosqueta, ¿no? ¿Qué es lo que pasaba? Y dijo que sí, que anteriormente no es que se combatiera, se dejaba pasar. La delincuencia ahí estaba. Y cualquier persona que ha ido a Tula, a Totonilco, toda esa zona, el huachicol se vendía en cada esquina, ¿no? Entonces, cuando llega Salvador Cruz Neri, que llega con una mano más firme, llega a enfrentar a todos estos criminales. Es obvio que va a subir
ciertos índices de criminalidad siempre que lo atacas. Sobre todo cuando dejaste pasivo durante 12 años, ¿no? O más, esa parte del huachicol o el robo de combustible. Es más, el domingo pasado acaban de atrapar a personas que robaban gas, ¿no? Y tenían pipas piratas y que repartían a nombre de las empresas y y fue aquí en el Arenal. Entonces, esa parte yo la veo muy positiva, porque si dejabas crecer y crecer y crecer esa industria, sí se te podía convertir en un grupo criminal fuerte. Yo lo que creo es que a veces tenemos unas ansias aquí en Hidalgo de decir es que aquí está el cártel, aquí hay un crimen organizado muy fuerte. Y cuando te vas a otros lugares donde sí hay crimen, sí está el crimen organizado, si te vas a Jalisco, si te vas a Sinaloa, si te vas a Sonora o a Tamaulipas, que está aquí a unos pasos, te das cuenta que lo que aquí tenemos es un estado en que está seguro, pero que lo tenemos que cuidar por todo lo que también estabas diciendo, por Puebla, Tlaxcala, Estado de México y todo eso que se nos puede... Estamos expuestos. Que estamos expuestos. Esa parte. La otra parte que también estuvo muy fuerte es la que tú dijiste, Tizayuca, que creo que sí afectó a una gran parte de la población y que es algo que tienes que coordinarte con otro estado y que aparte tiene menos de un mes trabajando, que es el Estado de México, porque hubo cambio de gobierno, entonces llegó Delfina. Entonces, ¿cómo enfrentas esa situación en algo que es una banda que opera en los dos lados del Estado, ¿no? Entonces, yo creo que está trabajando bien el gobierno del Estado. Obvio, hay muchas cosas que mejorar, obvio que tienen que cambiar esas situaciones, pero hoy tenemos tanto, de la administración pasada tenemos un oficial mayor adentro, ahorita en la cárcel que se le está investigando, ¿no? Otros funcionarios que también se le están investigando, y que eso es la parte de la corrupción. Y aparte, en cuanto al crimen, se está combatiendo de una forma muy más eficaz que si lo hubiéramos visto, yo creo que ahorita se tienen números más altos que en los últimos 3 años de la administración pasada. Entonces, yo creo que esa parte es muy positiva, aunque siempre hay que exigir que todo se haga en orden, con prudencia y con respecto a los derechos humanos. Eso es lo que hay que vigilar. Pero además yo creo que el balance en el primer año es positivo. Hay que ver cómo evoluciona. Y es que, como dices, a veces nos olvida que hay trabajos que tiene que realizar el Estado y hay estrategias que se tienen que realizar en conjunto, en ese sentido, pues más con el Estado de México, incluso con la propia Ciudad de México. Entonces, por ahí a veces a la gente no se da cuenta que no depende solo de Hidalgo, ¿no? Porque tú vas a abarcar lo que a ti te corresponde, pero muchas veces los bloqueos y lo que ha sucedido en Tizayuca ha sido a la altura de la parada 30-30 o de esa zona, que al fin y al cabo le permea al Estado, ¿no? Y le permea y nos afecta porque quieras tráfico, no salgo porque me tengo que ir por el lado de las pirámides, o sea, ese tipo de cosas que a veces lo agarramos nosotros cuando en realidad depende de otra demarcación, ¿no? No nos damos que cuenta. resultamos perjudicados todos, ¿no? Y que al final es gente que se está manifestando, pero porque está exigiendo también el tema de la seguridad para sus familias, porque ya quizá perdieron a una persona también. Y fue en Ecatepec, no aquí en Hidalgo, por ejemplo, ¿no? O sea, Así es. Aunque el primer evento sí fue. bueno, sí, el de aquí. Un evento fue en Tizayuca Sí. y el otro fue en Ecatepec, En Ecatepec. exactamente donde tú dijiste la 30-30. Entonces, y fue la misma banda. Fue la misma. Lo que sí es positivo es que se coordinaron todos. También hay que hablar de la Procuraduría y de la Procuraduría del Estado de México y ya hay varios detenidos. Son más de 7 detenidos que participaron en ese hecho. Entonces, a lo que voy es que es lamentable el hecho, pero se está trabajando en detenerlos. Y otra cosa que está bien, yo veo muy bien, esta sinergia entre seguridad pública y Procuraduría. Es decir, si llegan y los detienen, es a las horas o a los días de que están en fragancia. Entonces, ese trabajo antes no se hacía, ¿no? Qué importante entender todo lo que abarca la materia de seguridad, no es solamente la Secretaría de Seguridad del Estado de Hidalgo, sino ya lo decías, el trabajo en conjunto que se tiene que hacer con las instancias o las otras instancias a las que también les compete la seguridad en el Estado, como es el caso de la Procuraduría, pero también a las instancias de las entidades vecinas que vienen a resultar involucradas o a perjudicar un hecho o decenas de acontecimientos que se estén realizando o que estén llevándose a cabo aquí en el Estado en materia delictiva. Luis, ¿tú qué nos puedes decir? Mira, yo pienso, como dice, todo viene de una historia también. No podemos decir ahorita va a llegar con la varita mágica va a solucionar toda la... Como dijo el secretario, hay que depurar la policía porque muchos policías, muchos elementos están coaludidos con la delincuencia. Entonces, como dice el secretario, vamos a depurar toda esa área porque mucha policía municipal está coludida. Pero también hay que ver el aspecto en que muchos de esos policías tienen un sueldo un poco bajo. Entonces, también hay que mediar para poder apoyar tanto a los policías como a los
presidentes municipales, porque si no les dan presupuesto, pues no les pueden aumentar su sueldo, ¿no? Entonces ahí viene una coalición de que pues la necesidad a lo mejor también los obliga a irse con la delincuencia. Que recuerdo, no sé si estabas con nosotros en una mesa también, Jorge, en la que se debatía precisamente este tema, en el que no es justificable el hecho de que por esta necesidad estén cayendo en la delincuencia o estén cayendo en la comisión de algunos delitos, pero entonces también pues se necesita o se requiere del apoyo de las autoridades, del apoyo para los elementos policiales, del apoyo para quienes tienen que combatir al delito en este sentido. Por acá, Álvaro, ¿tú qué nos puedes decir también en estos temas? Yo creo que ahí de lo más importante también que se rescata es efectivamente es darnos cuenta, saber que cada estado sabe de qué pie cojea. Y efectivamente, como nos diferencian de otros estados, otro tipo de violencia, de actos de inseguridad, nosotros estamos más enfocados en algunos temas como el huachicol, ¿no? Ya se está trabajando. Pero creo que también algo de lo que se tiene que rescatar es la prevención del delito, que tiene que ver con la cultura y la comunicación. Se ha naturalizado el que ya la gente diga, pues bueno, ya nada más le doy una lana y entonces ya con eso salgo. Sí, sí, sí. Y entonces hoy efectivamente el policía o el servidor público de seguridad, entonces ya gana más, ya recibe más por otras vías, pero se ha naturalizado. O sea, ya es algo que tanto ciudadanía como los mismos servidores públicos, como los que son los representantes de la seguridad, ya lo tenemos muy naturalizado. Pues por debajo de la mesa, pues ahí damos, ¿no? Entonces creo que sí tiene que ver con un tema de cultura, un tema que desde la casa nosotros estamos promulgando, estamos promoviendo este tipo de acciones. Y eso tiene que ver justamente con la prevención del delito, que tiene que haber pláticas para que los jóvenes entonces digan, bueno, ¿qué es lo que voy a hacer? Pues aquí no se triunfa, aquí no tenemos otra más que trabajar en la delincuencia o en esto porque están abriendo Porque las puertas. veo que ¿no? mi vecino Porque ya lo naturalicé. que guachicolea, trae camionetón, tiene casísima, entonces toman estos ejemplos para creer falsamente que ese es el camino para seguir, para tener dinero, para superarse, para crecer, ¿no? Se les hace fácil, ¿no? Se les hace No, Lo más es lo peligroso correcto, creo que pero- es naturalizar las cosas que desde la casa están obligándonos a que pues, es normal quitarle a alguien su vida o ya los chavos ya no tienen ese sentido, de esa sensibilidad de ver que es una familia, que es una mujer, que es un niño. O sea, ya no. ¿Por qué? Porque ya está naturalizado de pégale. Sí, Y entonces efectivamente hoy los actos, que aparte los medios de comunicación ya cualquier persona lo graba y entonces eso se maximiza para todas las personas. Y efectivamente desde ahí dramatizamos lo que está pasando, pero debemos de enfocarnos que primeramente el vínculo, el núcleo más importante para revisar es la comunicación de la familia. Sin duda importante también, así como exigimos a nuestras autoridades que den resultados en esta materia, pues empezar desde casa y desde pequeños con esa educación. Uri, ¿tú qué nos dices? Sí, yo creo que es emplear estrategias, pero sí, digamos que obviamente el encargado, ¿no? El que está aquí al frente es el secretario de Seguridad Pública y él es el que combate y el que previene y el que realiza estrategias pues para eso, para evitar que se siga incrementando o para disminuir, pero desde casa, lo decía Álvaro, crear estrategias desde el gobierno estatal, ¿no? Encabezado por Julio Menchaca, esto para combatir la delincuencia desde este sector, desde el crear más laboral, empleos, ¿no? Desde crear estrategias que combatan con el deporte, porque ahorita estamos viendo el Instituto del Deporte, pero me gustaría preguntar qué es lo que está haciendo ahorita en estos últimos 12 meses. Me gustaría escucharlo al dirigente y saber qué es lo que está haciendo. Yo al menos no me he enterado de algo importante que se haya estado haciendo en esta administración para impulsar. Eso tiene mucho que ver también en el deporte, crear estrategias laborales, cuestiones de turismo también, detonar aquí el tema económico y el desarrollo económico de nuestro estado. Me parece que puede aportar muchísimo para combatir el tema de la delincuencia, para que ya no hagamos justamente eso, que se nos vea natural, que a mí me van a dar 10 pesos y en la policía me dan 5, pues sin broncas le voy a entrar acá, ¿sabes? Entonces, me parece que incrementar el tema de los salarios me parece muy importante y creo que por ahí pudiéramos trabajar. Se están haciendo las cosas, a veces nos desesperamos mucho y queremos que, como lo dicen, ¿no? Pues que se solucione ya, pero al momento, y lo importante de esto es que se está viendo un avance mínimo, pero al menos lo estoy viendo. Entonces, eso es lo que creo. Y apenas es un año de gestión, Sí, sí. habrá que esperar también qué resultados. Fíjate que ahí entra el tema de solidaridad también con la gente, ¿no? Porque hay muchas veces que pasan actos donde no hay cámaras de seguridad pública y los vecinos tienen cámaras,
pero no entregan la información por miedo a represalia. Entonces ahí como que si se ocupara ese aspecto, pero que la gente, realmente las autoridades garantizaran que no van a proceder contra ellos, ¿no? Para que se pudiera ocupar ese material también. Sí, porque han sido muy enfáticos en esto de juntos podemos combatir al delito, pero entonces también que den esas garantías. Muy bien mencionado, Luis. Vamos a hacer una pausa, le invitamos a que se quede con nosotros, con esto cerramos el segundo tema, porque viene pues otro también interesante, el del paro que continúa en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Por ahí ya algunos institutos habían retomado las clases, sin embargo, algo sucedió en las últimas horas que están considerando nuevamente suspenderlas. Le contamos y lo analizamos al regresar aquí a Sobre la Mesa. No se vaya. Estamos de regreso con ustedes aquí en Sobre la Mesa. Muchísimas gracias por continuar acompañándonos en la señal del 12.1. Y bueno, pues vámonos ahora con este tema que es el último que tenemos, pero no el menos importante. Y es que ya se lo decía antes de irnos al corte, continúa el paro de los estudiantes de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, continúan las exigencias a sus autoridades, pero también lo que lamentablemente continúa es la no respuesta y la evasión de sus responsabilidades de los directivos, pues iniciando por el rector Octavio Castillo. Y es que, hay que decirlo, en las últimas horas, además de que los institutos que ya habían regresado a clases, bueno, pues han dicho que si esto sigue así, nuevamente regresarán al paro. Pues en medio de la protesta fue incluso bloqueada su salida de este centro La Garza, luego de que pues se pidiera o se exigiera la destitución del presidente del Consejo Estudiantil. Y lo que el rector dijo fue que, o la mejor solución que pudo ofrecerles fue que lo van a estar analizando para que se haga una renovación del consejo. Pero pues casi déjenme lo voy a pensar, ¿no? Para el punto en el que nos encontramos ahora, esto no debería de estar sucediendo, es lo que creemos y opinamos algunos, pero yo quiero saber qué es lo que opinan ustedes, así que vámonos ahora pues para cerrar en este bloque, iniciando aquí en mi extrema izquierda contigo, Uri, para que nos digas, hemos seguido este caso de cerca de los universitarios y lo único que vemos es que se van alargando, pero en lugar de ver que va mejorando, creo que va de mal en peor. Yo creo que una disculpa De antemano. hubiera parado hubiera evitado, hubiera que continúe el paro, ¿no? Ya Si el desde hace unas rector, semanas. ¿hace cuánto fue la última la última reunión en la mesa de diálogo? Hace semana y media, que si en ese momento él dice, pues sí, discúlpenme por lo que sucedió en el edificio central, ahí queda. ¿No? Es complicado ver las imágenes de corriendo como si lo fueran a linchar, como si hubiera cometido, como si hubiera hecho, se hubiera metido, ¿sabes? Eso es lo que me parece increíble porque nos dábamos una vuelta y ver cómo gritan los alumnos, no sé si sean alumnos o no, porque desconozco que todos sean, con el odio, con el rencor, se acercaba alguien y de verdad eso es lo que a mí en lo personal me parece impactante, que lo puedas hacer con ese odio, que corretees, que grites. Está bien que nos manifestemos porque todos tenemos derecho, pero me parece que hay hasta cierto punto, ¿no?, en el que podemos llegar, pero tiene mucho que ver con el actuar de las autoridades en este caso. Si pide la disculpa, si se va el encargado del Consejo Estudiantil, me parece que se evitan muchas cosas. Y ahorita ya, lo decías, ¿no?, se les sueltan las manos, ya no saben qué hacer, ya van a actuar ya en consecuencia. Si van a realizar otra mesa de diálogo y si no quieren, no llegan a lo que ellos buscan, que es la destitución de ambos ya, porque ellos lo estaban diciendo también del rector Octavio, pues ellos van a seguir en su manifestación. La de ayer fue tranquila, ¿no?, en comparación con lo que hemos visto en las últimas semanas, pero no va a parar esto hasta que, digamos, no sea así, pero haya algún lesionado de gravedad o incluso un muerto. Entonces, no sé si es lo que estamos esperando para decir, oye, ¿sabes qué? Tenía razón. Vamos a detenerle, vamos a buscar esto, porque pienso que si piden la disculpa es como flaquear, es como decir, yo siendo autoridad no puedo flaquear ante los estudiantes. Tal vez lo ve así, ¿no? Yo creo, o no sé por qué otra razón lo está haciendo, ¿no? Sí. Esto, Álvaro, podemos decir que se está convirtiendo en una bola de nieve que quizá ya no pueda parar. ¿Qué está pasando? Creo ahí que es importante retomar la parte de dónde se origina. Y esto se origina también desde la educación, desde nuestra comunicación. No sabemos comunicarnos efectivamente.
Nosotros como emisores queremos algo, como receptores no estamos escuchando lo mismo. Uno quiere destitución y el otro quiere renovación, quiere un diálogo, pero ninguno de nosotros, y es más, como personas, hemos aprendido una comunicación efectiva en casa. En casa es lo que dice papá o lo que dice mamá, pero no hay como este punto medio. De acuerdo. Entonces siempre estamos con que o hace calor o hace frío, o es noche o es día, pero el punto medio de diálogo para poder integrar lo que tú quieres y lo que yo tengo, al final de cuentas es donde nosotros estamos flaqueando, pero como personas. Independientemente de que esto esté pasando, lamentablemente, en nuestra ciudad, que esté afectando a los universitarios, que esté afectando al sistema académico de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, y por supuesto que no hay herramientas de comunicación efectiva para poder comprenderse. Porque efectivamente, una cosa es sentarse a un diálogo para poder establecer puntos de acuerdo y de convenio en donde las dos ideas, tú blanco y mi negro, puedan hacer un gris, puedan hacer un claroscuro, pues entonces a partir de ahí tengamos ya algo que ganaste tú y algo que ganaste. Pero si yo me pongo, sea quien sea, y yo digo, esto es lo que quiero, yo quiero blanco y tú quieres negro, ¿cuándo vas a llegar a un acuerdo? Pero esto es lo mismo, naturalizamos nuestra falta de comunicación y nuestra cultura en casa, que entonces es lo que, aquí se hace lo que yo quiero, lo que yo digo. Y entonces, ¿quién tiene más autoridad? ¿Quién tiene más peso y más decisión en lo que dice? Los alumnos se abrazan, los universitarios se abrazan en una sola voz para decir esto es injusto. Pero entonces, ¿qué capacidad hay en ellos para poder comprender cómo está la situación? Que hay estatutos, que hay una filosofía, que hay una estructura y que hay pasos que seguir. Y entonces, Pero también ahí el ahora, problema que hay es quién hizo esa estructura, esa filosofía. Es decir, es que tenemos que irnos al punto, tú dices que el origen no es la casa ni eso, el origen es que hay una persona que se llama Gerardo Sosa Castellán, que tiene 40 o más años controlando la universidad y que es una visión del siglo pasado con una universidad que no es universidad. No podía decirse que es universidad la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo porque no tiene el principio de universalidad. No hay universalidad de pensamiento. Es decir, administrativamente nada más hay un pensamiento y es el que ha hecho la familia Sosa Castellán. Y eso es lo que tenemos acá. Y esa es una visión de la que se tiene y que quieren seguir haciendo el puente. Y luego está la otra de los alumnos, ¿no? Que dices que gritaron y todo eso. Sí, gritaron y todo eso, pero ellos no entraron a golpear. Después los golpearon y después hizo todo ese problema. Se espanta la gente porque le estaban pegando con un palo a una puerta. Por favor, es un palo a una puerta, pero después los llegaron a golpear a ellos. Entonces, que tumbaron la garza. La garza es algo Lo de material. menos. Pero la educación que hay en Hidalgo, muchas veces, para bien o para mal, ha pasado por la educación superior por manos de ese control, de Sosa Castellán. Y ese es el problema que ahorita tenemos en Hidalgo. O sea, por un lado, estabas hablando de las empresas y cómo hacer esa vinculación, pero por otro lado tenemos un monopolio que controla la universidad durante 40 años. Está igual que en Jalisco, que en Puebla, y como es autónomo no puede entrar la autoridad. ¿Y quiénes son los únicos que pueden resolver esto? Los mismos alumnos. Ellos son los que pueden cambiar esa parte. Y ya lo entendieron. Y lo entendieron. Entonces van con el rector, le pide, bueno, pedimos una disculpa pública. ¿Y cuál es la versión del rector? La versión del siglo pasado. Yo no me voy a disculpar, como si fuera Díaz Ordaz. Yo no me disculpo, ¿no? Entonces pasa esa parte y entonces sigue el conflicto. Lo de ayer salió en taxi, huyendo ante unos universitarios que nada más le gritaban y le decían que querían un cambio en la universidad. Y ese es el problema de fondo que está pasando aquí, ¿no? Es decir, romper con lo anterior, con lo viejo, y hacer una nueva universidad que sí sea capaz de sacar las necesidades de sus estudiantes y de los alumnos de Hidalgo. Que entiendo es un poco también la analogía que hacía Álvaro, ¿no? El tema de que se está tomando una decisión sin llegar a acuerdos o sin respetar los pensamientos de la diversidad que puede existir también. Y es una analogía, a lo mejor el referir lo que puede suceder dentro del hogar y que ahora está pasando con los Sosa Castellán y lo que está pasando con la universidad. Tocando o retomando un poco el tema de ayer, Jorge, lo que decías, también fuera del aire lo comentaba un poco antes de entrar a este bloque, el que saliera huyendo, el que saliera corriendo, huyendo de estudiantes que únicamente pues estaban exigiendo el cambio en el consejo estudiantil,
¿podría hablar o podría decirnos que qué es lo que le falta? ¿Le falta asesoría? ¿Le falta poder de decisión? ¿Le falta pues realmente tener un amplio panorama de lo que está pasando o de lo que podría pasar si no toma la decisión a tiempo? ¿Por qué no se toma la decisión ya? ¿Por qué no se le da a los estudiantes lo que están pidiendo? No es tan sencillo como parece, me queda claro, pero ¿qué está pasando? Pues ayer salió el rector, encargó un grupo y se fue en taxi, porque no pudo hacer algo que estuviera fuera de su guión. La cosa es quién hace ese guión. Desde mi punto de vista, no es un guión que haga Castillo, no es un guión donde él no toma las decisiones, él no es el rector, sino es la persona que es la imagen de rector. Pero quien toma las decisiones es otro, su jefe está en San Javier con un brazalete en el tobillo, desde mi punto de vista, ¿no? Entonces, cuando pasa eso, no puedes negociar. Esa es de las cosas. Tú decías, hay dos visiones y hay que llegar al centro, pero no se puede llegar al centro o no puedes negociar si la parte de la autoridad la está tomando una persona que quiere que a fuerza se tomen las decisiones y que se quede una universidad como él quiere. Entonces, no hay flexibilidad. Hay que recordarnos, por ejemplo, yo recuerdo el conflicto del 99 de la UNAM, ¿no? ¿Qué fue lo primero que hicieron para poder negociar con los alumnos de la UNAM? Es la máxima casa de estudios y esta sí es universidad, ¿no? Esa sí tiene universidad de pensamientos. ¿Qué pasó? Se fue Barnés, el rector, y convocaron a nuevas elecciones y se hizo todo nuevo y empezó así la UNAM, que a los pocos años mejoró muchísimo tanto su nivel académico como su percepción, tanto en México como en el mundo. Eso es lo que están buscando ahorita los estudiantes. Pero ¿qué es lo que pasa? Es que en la universidad, la UNAM sí es una universidad, sí hay un consejo, y aunque sí hay grupos que controlan ciertas partes de la universidad, hay muchos grupos y es más democrático. Aquí nada más hay uno. Entonces, para que puedan negociar los alumnos, tienen que cambiar o tienen que ceder en las formas o en las estructuras de autoridad que han venido gobernando en la universidad durante los últimos 40 años. Yo lo veo muy difícil. Que ahí es a donde vamos a la parte de las herramientas de comunicación. ¿Qué hace falta? Herramientas de comunicación, herramientas de lo que opinas y lo que parte de ti es la información que tú tienes. Habrá otras personas que tienen otro tipo de información y para ellos la universidad es una de las mejores universidades y para ellos será otro tipo de concepto el que se maneja. Está bien ponerlos, está bien poner lo que tú dices y está bien escuchar lo que la otra parte también manifiesta. Porque al final de cuentas son hechos también lo que nos basamos. Una comparecencia es efectivamente presentas lo que son hechos y son realidades y a partir de ahí tomas tú tu propio juicio. Lo importante es tener herramientas para poder integrar lo que sea, acuerdos, convenios y efectivamente bajarnos. El que está acá, de este lado, bajarse para comprender al otro y el que está acá también bajarse para comprender. Lo importante es saber, existe la astucia, existen las herramientas para poder hacer esa integración, es lo importante. Pero es que pareciera entonces que no son mesas de diálogo, ¿no? O sea, que yo quiero hacer esto, yo también, o sea, no hay una forma en la que puedan llegar diálogo. a un acuerdo. Sí, exactamente. Por ahí una persona quiere mantenerse el grupo y la otra persona quiere quitarlo, entonces ahí pues no vas a llegar a ningún acuerdo. Así Es como dice él, la verdad, hay una sola persona que está manipulando, es como si fuera una empresa. En una empresa el que toma la decisión es una cabeza y pones a un director, pero el director tiene que hacer lo que dice el presidente, ¿no? Entonces aquí lo mismo que pasa con él, concuerdo mucho con él y estoy de acuerdo en lo que él dice. Aquí hay una persona que no quiere soltar el poder y no lo va a soltar. ¿Por qué? Porque tiene mucho poder económico. Y así lo vemos en micro, en macro, o sea, es aquí, es en el gobierno, es en el estatal, en el federal, en el mundo, o sea, así es en todos lados. Entonces, ¿cómo vamos a tener herramientas de comunicación efectiva para poder enlazar al que dice uno y al que dice dos? Y una de las peticiones muy sensibles, nada más para decir, sí. porque también es con el tecnológico regional de Pachuca, es maestros acosadores, ¿eh? Que eso es lo que están pidiendo ellos, que no haya acoso en las universidades y que, o sea, eso fue lo que fueron a pedir al principio y la respuesta fue agresiva, ¿no? Entonces, Más acoso. Sí, más acoso, ahora fue otro tipo de, no sexual, pero fue un acoso hacia los estudiantes, porque esa es la manera que ellos estarían responder. Y el tecnológico está viviendo algo así y se está haciendo una cadena de escuelas de algo, y a mí se me hace muy positivo porque luego esta nueva generación se le tacha de generación de cristal, que no sabe tomar decisiones, que son muy apáticos, pero ellos sí hicieron eso, ¿eh?
Ellos sí están pidiendo resultados y ellos están pidiendo aún hasta aquí a las autoridades. Entonces, eso se me hace muy positivo porque el diálogo no es fácil, una negociación no es fácil, pero por lo menos se tienen que dar los canales, o sea, las formas adecuadas para que puedan expresarse y que los alumnos hayan logrado eso, de expresarse, se me hace muy positivo, ¿no? Bien, Y que muchas ahorita los propios gracias. profesores ya se unieron en el TEC de Pachuca también a los Bien. alumnos, ¿no? Creo que eso es lo más rescatable que es lo que está sucediendo, que tengamos hoy una visión y una apertura para que lo que yo pienso, lo que yo siento, lo que yo voy a externarlo y al final de cuentas puede ser para unos bueno, para otros puede ser malo, pero lo importante es expresarme sin agredir, sin dañar a otra Violencia. persona. Eso creo que es lo que deberíamos de invitar como comunicadores, como personajes que estamos representando a una institución o medio, que es justamente eso, poder tener la capacidad de sentarse para poder expresarse, para poder decir esto no me gusta y entonces cómo podemos hacer para poder llegar a un acuerdo. Bien, muchas gracias. Pues el tiempo nos ha consumido. Con esto estamos llegando al final ahí en casa. Gracias también por acompañarnos en una edición más de Sobre la Mesa. Agradezco a nuestros invitados especiales en esta ocasión, que esperamos también usted haya disfrutado de sus opiniones. Jorge Correa, gracias por acompañarnos. Luis Corella también, gracias. Álvaro Álvarez, Uriel Ramírez, gracias a nombre de Radio y Televisión de Hidalgo y gracias a usted por haberse quedado con nosotros, recordándole que todo, absolutamente todo tiene pros y contras, pero la mejor opinión la tiene usted. Gracias y nos vemos en una próxima edición.